Bueno, la idea es presentar hoy una herramienta que en realidad no es tan nueva, pero sí es nueva por estos pagos, o al menos queremos actualmente difundirlo un poco. Esto que nosotros decimos no es definitivo, todo es discutible. Ustedes pueden opinar, criticar o tirar ideas nuevas. Nosotros vamos a tomar lista, tomar nota de cada cosa que ustedes digan. Así que, en resumen, esto se está formando. O sea, es algo que es dinámico, todos pueden opinar. Bueno, queremos contar un poco cómo es. Esto es, bueno, simplemente el juego. Sí, perdón. Eso de que es dinámico, eso no es una formalidad decirlo. Hoy en día la tendencia de los software son herramientas de colaboración, está muy de moda el código abierto, y todas estas herramientas con el uso se van modificando y se van ayornando, se van sumando cosas. De hecho, si revuelven después un poco la página, hay lugares donde dice esto lo estamos trabajando, si tienen alguna duda mándenos un mail. La gente de Corner es bastante receptiva a eso y de hecho están los mails ahí para mandar dudas, sugerencias. Es así, son herramientas colaborativas donde lo que importa es que los usuarios las usen, las prueben, las critiquen y algunas cosas se suben, se cambian. Claro, de hecho necesitamos el feedback de ustedes también, o sea, es clave para ir puliéndolo y haciéndolo más eficiente. Sobre todo en esta primera etapa donde se está, o sea, la plataforma existe ya hace mucho tiempo y se adaptó un portal especial para la Argentina. Ya había uno de México, había uno de Chile también que se usó muchísimo. Entonces la adaptación para la Argentina incluyó, por ejemplo, un laburo que hicieron Ramiro y Diego, adaptar los nombres como los conocemos nosotros. Hay una adaptación a lo que es Argentina y estamos en este momento de uso y de prueba de esas cuestiones. O sea que sobre todo en este momento donde necesitamos que se use, se pruebe, se suba información, se la critique, todo eso. Esto todo menos cambiar la foto del banco. No, esa foto es genial, porque esa foto es genial. Las elegí yo. No, pero son de Silvia y de Alex que mandaron. Sí. Amablemente. Esto, digamos, desde un punto de vista formal se lanzó allá en el RAO, en la última RAO, ¿verdad? En la página. Exacto. Sí, para la en Argentina. el encuentro de COBAS hubo un taller especialmente sobre cómo usar esta herramienta, que justamente el representante de quienes la diseñaron y la lanzaron vino a Argentina, que fue Chris Wood. ¿Dónde surgió esto? En el laboratorio de Cornell, en Estados Unidos. Nada más informativo, pero hay que tratar de sentir lo nuestro. Un detalle. Esto se lanzó hace 10 años en Estados Unidos. En Cornell. Ahora la revista Investigación y Ciencia, que es una revista de divulgación científica muy reconocida, tiene más de 100 años, sacó en este número que está en la calle una nota de 4 páginas explicando cómo funcionaba Hibernia en el mundo. La verdad que la nota es fantástica. Yo la verdad que me sorprendí, porque no suelen hacer ese tipo de notas. Hace poco tiempo salió una muy importante en el New York Times también, acerca del tema ciencia ciudadana y cómo Iber abordó eso. Explicando eso. Bueno, ahora vamos a llevar a la ciencia ciudadana. Bueno, lo importante de esto, para mí, así, en 2 frases, es, primero, que lo que hace Iber es, en un mundo cada día más digital y donde todos necesitamos la prueba, sino lo que hace Iber es darle importancia, poner el foco central en el registro. En el registro, digamos, en su forma más desnuda y básica, ¿está bien? Yo vi Pajarán Río Curvo en Magdalena el sábado pasado. Listo, ya está. Ese dato que queda en el aire flotando en una charla, lo bueno es que tiene valor. Y uno puede bajarlo y quedar para siempre y para que todo el mundo lo use. ¿Está bien? Tan simple como eso, tan simple como un registro visual de una localidad y una fecha. Y segundo, que no todo es yo le doy al sistema y el sistema no me devuelve nada. Yo siempre lo pienso así, hasta para la persona más egoísta, Iber está bueno, porque para sí mismo, por más que no querramos rastrear las especies más raras de Argentina, ya vamos a ver más adelante, ya ver nuestras listas en forma ordenada es increíble. ¿Cuántos de ustedes hacen listas, por ejemplo, de aves?
Muy difícil, muy difícil. ¿Y las usan para algo después? ¿O quedan ahí guardadas en Para el propio El otro lado. para el propio regocijo. Queda en ese famoso cajón lleno de telarañas, digamos. Es una clave. Él dijo algo importante. En general tiende a usar estas herramientas cuando vio el pájaro raro, o cuando tuvo un día espectacular donde vimos 10 especies recopadas. No están así en realidad. Las aves de Ramos Mejía, de él, cuentan. Y no la de hoy. La de hoy, la de mañana, la de diciembre, la de enero. Únicamente con ese trabajo de hormiga es que se transforma esto, que se construye esto. ¿Está bien? Muchos vamos a, no sé, a tal lugar en verano, todos los veranos durante 20 años. Pero tenemos un registro de qué vimos más o menos, bueno, más o menos, me parece que hace 5 años tengo un registro de no sé cuándo, o tal pájaro es más común. Todo eso, si a partir de ahora, con listas anteriores que tengamos en libretas, uno va cargando acá, es muy fácil de ver. Mucho más fácil de ver que está en el famoso cajón, el último cajón, arrumbado. ¿Entienden a lo que voy? No sé Una qué pregunta, es digo, vos dijiste antes que con un registro visual alcanzado. suficiente. Pero eso implica una foto. No quise tan choque, pero me lo busca. No, pero te pregunto porque está basado en una confianza que el que observa el dato realmente sepa que lo que observó. Claro. ¿Según te esperas tener foto de todo lo que viste? No, está bien. No, yo pregunto otra cosa. Pero- Alguien puede decir, estoy embaradísima, vi una pajoranera a pico recto, vi y no lo vi, claro. Vayan a todo el equipo. Ahí vamos a Hay pasar una la parte de... administradora. Ahí vamos a llegar. Pero vamos a... Entonces, bueno, todo eso que estamos diciendo en la lista de Ramos Mejía de él, o de la de todos los veranos en Mar de Ajó, o la super conteo de Costanera Sur, suma para comprender que dos cosas sencillas, las que parece que sabemos mucho pero no sabemos tanto, que es distribución y abundancia. ¿Está bien? O sea, sabemos mucho en el aire, o poco o nada, y cuánto es eso, es difícil de medir. ¿Está bien? Diego, Una pregunta. Diego, no vas a hacer abundancia, vas a ver abundancia de puntos que son marcados. No, también puede saber abundancia, porque Porque tiene tú opciones de voy a poner... tener que cargar 5, por ejemplo, 10. Se pueden cargar números. También se pueden cargar números. ¿Podés perder cuántos viste? Sí, claro, totalmente. Exacto. Pobre un toquecito al anterior. Te hago una pregunta. Perdón, Si tenés registros de hace 10 años atrás, igual lo podés cargar Sí, con claro. la fecha. por supuesto. Sí, sí, esto de vuelta, a ver, porque quedó atrás. Bueno. En la utilidad de por qué sirve IVA. Primero, la información pública, no sé si vamos a volver atrás sobre cómo se van a utilizar los datos que se vayan cargando para cuestiones de investigaciones y cómo esto pasa a ser de ahora en más información pública. Pero toda esta información, digo, él tiene la lista de Ramos Mejía, de aves, de un lugar. Mañana llama a Aves Argentinas la municipalidad de Morón, que es la Ramos Mejía, ¿no? Bueno, pero es el partido. Es la Matanza. Llama a la municipalidad de La Matanza para ver si en tal lugar hacen una reserva o hacen unos edificios. Entonces, nos piden en Aves Argentinas que le mandemos urgente la lista de aves de Ramos Mejía. La tenía él guardada en un cajón. Digo. Entonces, para Si veo una especie nueva, la agrego. por eso, pero si no la pasas sin ver, la teníamos guardada en un cajón y vamos a tener que mandar a alguien de Aves Argentinas a que vaya durante 3 meses a Ramos Mejía a ver qué aves hay en ese lugar, a ver si está bien que haya una reserva urbana o no lo sé. Toda esa información empieza a servir para políticas públicas. Políticas públicas pueden ser investigaciones de científicos o crear una reserva urbana. Entonces, toda esa información que antes era privada, ahora empieza a servir para fines públicos. Y entonces, toda esa información que antes teníamos guardada, que no servía para nada, eventualmente empieza a servir para otras cosas. Ni hablar lo que son observaciones, y esto ya es una cuestión más de cuestión dogmática, todas las que son observaciones hechas en base a fondos públicos. O sea,
quien recibe un fondo público como investigador para ir a observar aves, está bueno que esta información que viene del fondo público quede pública para el resto y no quede guardada para un trabajo privado. Entonces, cuando hacemos pública toda la información y hacemos colaborativa toda esa información, empieza a funcionar mejor toda esta maquinaria de las políticas públicas, sobre todo de conservación y de protección, que son sobre los ejes sobre los que trabajaba el Argentina. Así que en resumen, ¿cuáles son los tres pilares? Pueden estar conectados o no. ¿Qué es esto? Básicamente es una herramienta global para nosotros, la gente que observa aves. Tan simple como eso. Gente que tiene un contacto con la naturaleza, aunque es una vez por semana, en tal lugar, todos los sábados, es útil. Luego eso transforma en un recurso. ¿Para quién? Para nosotros mismos. También yo quiero ver, a ver, ¿dónde se ve la montañita quebradeña? Busco un poquito y encuentro. Ah, está el pueblito de Jujuy, Salta. Encuentro, es algo que está ahí. Para allá, digamos, uno para planear un viaje, yo qué sé. Pones el nombre y aparece. Exacto. Buscar. Es un buscador muy eficiente. Y científicos, bueno, como dijo él, por supuesto, cualquier informe técnico puede estar basado en datos de IBER. Y por supuesto, cuanto más sabemos de las aves o del mundo natural, nos ayuda a conservarlo, con diferentes mecanismos, ¿no? Bueno, un poco de cómo funciona IBER o cómo un poco las cifras sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, esto no ocurre acá, pero fíjense en los apabullantes números de Estados Unidos. Estados Unidos conocen las aves, digamos, a nivel de localidad, no digamos de estado, a nivel de localidad, es infernal, los tipos se las pasan subiendo listas minuto a minuto. Nosotros lo vimos con Chris en La Pampa. Bueno, te digo, yo llevé el training, ellos están esperando el colectivo, acá ven dos pájaros y los suben. Claro, adelanto, hay una aplicación para... Eso, Al final de la reunión la gente puede cargar instantáneamente, igual. ¿Acá también? Sí. Está disponible para Android gratis. Sí, más adelante, no quiero adelantar. Bueno, a ver, entonces, vamos de vuelta, al revés. Está bien, yo entrego los datos, pero ¿cuál es el beneficio? Que sea mínimo para uno. Primero y principal, lo que uno se va a encontrar es que sus listas de aves tienen un ordenamiento y una facilidad de lectura como nunca antes tuvieron. Por más que usemos las carpetitas, como Naroski nos decía. Acá, bueno, una carpeta puede ser usada para anotar comportamientos, cosas más, que tengan más volumen. Si hablamos solamente de listas, está esto. Como uno va a poder empezar a ver su listado actual o histórico en esta forma. Esto uno lo vamos a ir viendo luego en la parte más práctica, pero esto imagínense que es una persona que es top lister que viaja con un animal. Viajó. O sea, en su vida vio 2000 especies, de las cuales 700 viven en México, esta en Estados Unidos, Venezuela. Y no vino acá. No sabemos, por ahí No, está no, cortado. Es una forma global de ver las listas propias, ¿está bien? Estás viendo tus listas por región. Por región, exacto. Por Y algo- mes, por día, por... Esto tan... Sí, ¿no? Hay algo básico que todos hacemos, al menos los fanáticos, saber cuántas veces vimos en nuestra vida. Digamos en Argentina, por decir algo. Bueno, esto surge solo. O sea, no es que uno se mata, simplemente uno con las listas diarias de todo un año, todo consigue esto. Consigue que el programa te haga un listado de por vida con, bueno, fechas, localidades, en un simple vistazo. Este lista ahí de localidad o fecha, que es tu primer... Me parece que es el último. El último. La última vez que lo viste. Pero después puedes ver, ingresás a través del AVE, Todas las veces que viste. todas las veces que lo viste, ingresás a la localidad y te tira todas las aves que viste en esa localidad. Según cómo vayas ingresando, te va mostrando distinta información. Lo primero que surge de esto es que tenemos una memoria malísima.
Que tenemos una memoria malísima. La cantidad de veces que uno vio el Chajá en su vida, es imposible saberlo. Incluso aves más raras que el Chajá. Uno cliquea ahí y dice, ah, cierto, ahora me acuerdo que lo vi en tal... Acá, digamos, el sistema no perdona. Está todo ahí y está bueno, porque no se escapa nada. Y la parte más que una de las cosas que más me gusta ver a mí, esta es mía justamente del último mes. ¿Dónde estuvimos viendo pájaros en los últimos 6 meses, por ejemplo? Con una lista de veces que uno fue a ver pájaros. ¿Está bien? El 4 de octubre estuvimos en Catamarca, luego estuvimos en Corrientes el 13 de octubre y así. El sábado estuve a hacer cumple en el destino. ¿Entienden? Es una forma de ver todas las listas del año, por ejemplo. Y uno, bueno, luego cliquea y ve que dice lista detallada. Ahí uno cliquea y aparece el detalle de la lista del día. Iber trabaja con listas del día. Esa es la tabulación más importante que tiene Iber. Es el día en particular. ¿El dato lo entras así? ¿Es por especie o por día? No, por día. O sea, que hagan la lista por día. Por día. Después si viste el pájaro, 2 horas, 4, 8... No, pero digo histórico, para hacer el histórico. Vos entras en un ave y podés ir cargando esa ave los días que lo viste y después otra los días que lo viste. No, por día, por fecha. Por salida o por localidad, por día. No podés entrar, si vos tenés anotado que viste el churrinche, lo viste el 7 de enero, el 14 de enero, el 15 de enero, el 23 de enero, no podés cargarlo así, no podés poner churrinche y lo vi 7 de enero, 8 de enero. A ver, porque si yo te entendí bien, en una salida de 3 días, por ejemplo, hay que armar una lista diariamente. Exactamente. Y luego cuando vos cargas, vamos a decir, no sé, Ceibas. Fuiste a Ceibas, viernes, sábado y domingo. Cargas la lista del viernes, viste el viernes... Sí, no 100 sé. veces. No, 100 especies no, una especie en particular. Porque yo estoy entendiendo que si vos el viernes viste, por decir algo, tero común, y lo viste el sábado, tenés que cargarlo el viernes como que lo viste, el sábado como lo viste y el domingo como que lo viste. Por eso es importante decirlo, porque si no, muchos de los que hacemos listas, yo no hago listas, pero veo que hacen una lista de la salida. Claro, bueno, si fuimos a Perdices a la mañana y a la tarde fuimos a Ceibas, son 2 listas diferentes. Son 2 listas diferentes, exacto. porque son en 2 localidades diferentes, eso también hay que ser como bastante respetuoso en eso. ¿Qué pasó eso? Sí. Lo otro que faltaba es, ¿para qué nos sirve Iber? Es para todas estas cosas que a nosotros nos encantan, es ver qué bichitos llegan, qué época, y que por ahí a alguno le encanta venir a la biblioteca y ver, a ver cuál fue el registro histórico de tal bichito, el primero que vino, no sé, yo el otro día vi el churrinche en Punta Lara a mitad de agosto, me parecía que era demasiado temprano, entonces entré, me fijé en qué fechas hubo churrinches y vi que era de los registros como más temprano, tan al sur. Entonces toda esa información que uno disfruta buscando y que viene a la biblioteca y que le pide a Ramiro un libro, qué sé yo, se hace básicamente, se consigue, la podemos usar porque alguien cargó ese dato. Entonces, de alguna forma, cargar nuestro dato es alimentar todo eso que nos gusta, que es venir a buscar esos datos. ¿Se entiende? Es una retroalimentación. Si nadie carga su dato, digo, si nadie hubiese escrito todos estos libros, nosotros no podríamos acceder a toda esa información y a esos datos. Hoy es lo mismo, cambió la tecnología y cambió la forma de hacerlo colaborativamente y en grupo. Esa es como la última. Así que esta es la forma digamos, básica en la que se ve la lista propia. Y tiene básicamente ciertos parámetros que hay que llenar obligatoriamente. Como por ejemplo, hay 3 tipos de avistajes, que es, por ejemplo, fuimos a Ceibas y recorrimos 3 kilómetros, ¿está bien? O estuve en el jardín de mi casa, en una laguna, sentado tomando mate durante 3 horas, sentado en forma estacionaria. O iba por la Panamericana y vi una bandada de loros, costeros, frené, no la hagan la lista manejando, frenan, anotan, fácil, 2 cosas básicas. Más o menos la localidad, si pueden ubicarla, el día y la fecha. Ya lo cargas el día y la hora. El día y la hora, exacto. ¿A la hora sí? Sí, la hora. ¿A la hora también? Sí, fíjate. Van a ver
Es un rango de cuánto fue la salida. Entonces, como dice Diego, son esas tres opciones. Claro, un rango. En una salida, donde nos va a pedir qué datos. El desplazamiento, bueno, o sea que es una salida que tiene desplazamiento, cantidad de personas que la vimos, duración de la salida, cuántas horas estuvimos caminando, distancia recorrida, acá está en millas, pero está en kilómetros en nuestra versión, y nada más. Esos son los datos que nos pide, los datos básicos se llaman datos de fecha y esfuerzo, que nos pide para la... y la fecha y la hora de inicio de la salida. Y también por poner las personas que salieron a observar. Sí, eso viene después, lo vamos a ver cuando Lo de compartir es las personas que fueron. Cuando ponemos una salida incidental, cuando ponemos una observación incidental, veníamos manejando con la Panamericana y vimos el aguilucho langostero, no nos va a preguntar ni la distancia recorrida ni la duración. Se entiende el sistema, es que veníamos manejando y en un momento vimos el aguilucho langostero. Acaba de decir incidental, número de personas que la vimos, y hora y lugar y incidental significa que no estaba comiendo pájaros. Estábamos en la terraza colgando la ropa y pasó una mosquita gris, como la que digo con Quilmes. Exacto. Con Quilmes una vez pasó la... Y si estamos observando de forma estacionaria, o sea, nos fuimos a la reserva, nos sentamos en un mirador y no nos movimos del mirador, lo único que íbamos a mirar aves en ese mirador, nos va a preguntar, nos va a decir estacionaria, cantidad de personas que éramos, duración sí nos va a pedir, desplazamiento no nos va a pedir porque estábamos sentados, y bueno, lugar, fecha y hora de inicio de esto. Entonces va a variar la información de fecha y esfuerzo que nos pide según el tipo de observación que hicimos. Y enseguida al toque aparece el número. Vimos tanta cantidad de especies. Es un dato primario. Y luego el detalle una por una. Porque como decía Claudia, ¿quién valida eso? Hay dos estadios, o estadios, como dice. Primero, el programa tiene una serie de filtros automáticos que nos impide anotar la arpía en costanera. ¿Está bien? Igual ahora cuando carguemos les vamos a mostrar cómo eso se pueden desactivar, ¿no? Pero después hay una serie de grises que es un poco más complicado. Pero ¿qué pasa? Si algo se pasa el filtro o aún se queda retenido, los revisores reciben un mail diciendo Claudia Clay vio arpía en costanera. Ramiro, yo quise cargar para el 15 de agosto las golondrinas domésticas en Capital Federal. En Capital Federal y no me dejaba cargarla, tuve que poner una serie de explicaciones porque después me explicó Kini que el filtro estaba colocado para el 1 de septiembre, para esa especie en la ciudad de Buenos Aires. O sea, había un tema temporal inclusive, porque el bicho como es migratorio, Kini después me explicó que estaba colocado como fecha de inicio de esta latitud de la golondrina doméstica era el 1 de septiembre, en la versión original. Kini Ruesler. Imagínense... Pero bueno, el sistema, igual el programa me permitió, en base a una serie de explicaciones, poder cargar el dato del programa de Caribe a la golondrina doméstica para el 15 de agosto. Por supuesto, el revisor en teoría podemos ir al filtro, modificarlo, porque uno dice, bueno, sí, Carlos tiene un video. No, yo no tenía. Modificamos el filtro y lo ajustamos a la observación de Carlos. Y no solo de Carlos, digo. Sí, no, obvio que no, de todos. Eso fue la etapa en que los filtros se estaban haciendo. Imagínense que no había filtros para la Argentina. Venía mañana un extranjero, cargaba una arpía en costanera y entraba. Entonces, los filtros hubo que hacerlo. ¿Quién los hizo? 4 seres humanos, ¿no? 4 personas de carne y hueso, de las cuales podía pasar que los 4 no iban a la reserva ecológica hace 5 años, no era el caso. Por eso ahí viene la parte de la importancia de vuelta de la colaboración para ir ajustando esos filtros en cuanto a las observaciones. Seguramente sabe muchísimo más de las aves de costanera Simón, que va todas las semanas, que lo que puede saber cualquiera de los chicos, que por ahí saben un montón de aves, pero no van a la reserva una vez por semana y no saben exactamente cuándo, dónde está el bicho. Entonces, por eso es tan importante la colaboración y más ahora que todavía estos filtros se están haciendo. De hecho, con Carlos hubo que mover un filtro que evidentemente no estaba bien, digo. Se comprobó. Seguro. Así que ¿esta opción un poco modifican desde acá o mandan mail? No. Se modifican desde acá. Sí,
los revisores, que no voy a decir quiénes son. Porque, digo, uno va haciendo la lista rápido y a veces te pasa que marcas mal. Es muy común. A mí me pasó un montón y recibí los mails del Kini que me decía, capo, qué bien. Tenía razón. Se me corrió. No, y después lo otro, que también después vamos a ahondar, es que además de haber un derecho a replicar, en el fondo, y era lo que preguntaba ella, nadie más que uno va a poder saber si lo que vimos era un piojito común o un piojito terminador. O sea, no hay forma de chequear algunas cosas más que sea imposible verlo. No, digo, pero hay un margen de error que en estos números estadísticos y en cuanto más caudal de información hay, esos márgenes de error se reducen. Sí, pero en esos casos vos tenés la opción de grabar el canto. Sí, después ahora vamos a ver cómo se pueden subir imágenes, videos y toda información que alimente ese registro. Supongo que en el tema de los integrantes parciales sí, lógico. Bueno, y con todo eso, cuando este caudal realmente cobra importancia, uno puede extraer varios datos, como por ejemplo, mapa de distribución. Fácilmente ustedes pueden imaginarse que la suma de puntitos de todos nosotros en el país va a dar una idea espacial y temporal de dónde están los bichos. Que es el primer ejemplo. Y el segundo habla un poco de la abundancia, ¿no? De la abundancia a lo largo del año. Sí, a lo largo del año en una localidad. Ahora vamos a ir con un poco más. Ahí tenemos un exacto esto. Ahora después, si tenemos tiempo, entramos a la de la REX para que vean que como la abundancia de especies va variando, ¿no? Esto es cuanto más ancha es la linita verde, significa que más registros hubo. Entonces sabemos que esta especie es muy abundante, no sé, acá en esta primera semana de septiembre y que ya en noviembre no queda. Por ejemplo, es elegante verlo con los tiranios. Muchos tiranios están en Costanera. Qué bueno. Se ve perfecto como ya en octubre se empiezan a ver y febrero, marzo, abril empieza a volverse vacío, ¿no? O sea, los espacios. Si quieren, chequen eso que es muy visual. Entonces, las distribuciones pueden verse de dos formas. Con formas de cajitas violetas, que según la intensidad y la cantidad de abundancia. Abundancia bueno, que en este caso se envían puntos internos puntuales. Claro. Donde ven más puntos violeta oscura significa que acá se cargaron más datos en esta región, en esta localidad, que acá, ¿no? Acá seguramente haya habido uno y acá debe haber habido más de 10 registros de esa especie. Los puntos grises no le den importancia porque son ausencia de registro, no sé muy bien por qué, capaz que para un análisis de distribución tener un programa. Hay listas, pero no se registró. Claro, o sea, yo siempre digo que se enfoquen en las gamas de violeta, ¿no? Sí, eso, lo que dice del agua no, es otra cosa. Es un tiburón. Sí, eso, pero ¿eso queda en una especie? Esa... Sí, el vinagre blanco. Ah, no me digas. Distribución del vinagre blanco. Ok. Gracias. Es una forma de ver esta, o si nos vamos más fino, las localidades puntuales del vinagre blanco. Este mapa, por supuesto, va a reflejar mejor la realidad cuanto más nosotros, digamos, acá hay vinagre blanco o acá no. Usted sepa que la ausencia también es un dato. Exacto. Acá y un poco los colores, para que queden claro, el rojo es algo más, son registros más recientes. Claro. Y la llama es un hotspot. Un hotspot en rojo es que es un hotspot más reciente, en cambio azul es más es un sitio de interés donde hay muchos habitantes, ¿no? Está Punta Raza, está Ceibas, está Otamendi, está la Rex, Mar Chiquita, no sé, qué sé yo, Bahía Blanca, la Sierra, por acá. Ustedes hacen un clic en ese pin y te aparece primero el nombre del lugar y cuántas listas tiene. En general los hotspots o lugares más buenos para ver pájaros es el lugar que más listas alberga en sí mismo. El hotspot no es para la especie, sino un hotspot es un lugar donde hay exactamente muchos. Claro, no quiere decir que es un lugar bueno para ver vinagre blanco, no. Es un lugar bueno para ver de todo. Y una frase que me impactó a los que somos listeros es la frase de Amarillo de Arriba. Hay una ecuación que no sé si a ustedes se les ocurrió, pero observadores de aves que tengan un espíritu un poco competitivo
este es el lugar. Da un resultado que nunca lo sospechamos, que eran más datos. Es como la película, como la película. Como la película. Qué divertido. Es lo mejor, digamos, está bueno porque ese juego que es para contra uno mismo. Yo, por ejemplo, quiero ganar a Ferrari en la lista de Argentina. Obviamente, no voy a parar hasta suma y está bueno porque son más datos. Sí, obviamente hay un montón de gente a la que no le interesa, digo. Pero esta gente trabaja. Pero de alguna forma tiene, lo que dice Diego, esta es una opción que uno si no tiene no la busca y si no le importa no la mira, pero lo que dice Diego es eso, si Carlos Ferrari y Diego se empiezan a pelear entre ellos y a competir, a ver quién está primero y segundo, y se empiezan a cebar y empiezan a viajar a todos lados y todas las semanas salen el lunes, vuelven el viernes, cargan la lista, de alguna forma la cantidad de especies y de registros va a aumentar, entonces es como una zanahoria enfrente que hace que la gente que tiene un poco de espíritu competitivo, ya que está, produzca más. Estas son las aves, la cantidad de aves registradas para la Argentina. Para los 100 mejores observadores. No, para la Argentina. Que obviamente son menos que las que están registradas. Hay algunos pájaros muy difíciles que todavía no están registrados en IBER. De ese número total sale el porcentaje, entonces Fabricio Borlelli vio 623, que equivale al 70% de las 890 que hay en la Argentina. La última tuya es esta, la última de Borlelli, bueno, es bastante bastante. Y todo esto se puede cambiar de región, podemos ver los 100 mejores observadores, por así decirlo, de Buenos Aires, de Entre Ríos. Esto se puede ordenar o por cantidad de especies vistas o por cantidad de listas cargadas. Hay gente que por ahí tiene muchísimas listas en el jardín de la casa, pero en la cantidad de especies baja muchísimo. O hay gente que tiene pocas listas, pero armó una de la Yunga y una de Misiones, donde estuvo un día entero observando aves y tiene muchísimas más especies. Bueno. Y digamos, el espíritu de todo esto es que estos datos que uno vuelca sean usados para gente que trabaja en conservación, por ejemplo. No vamos a hablar de eso porque hay miles de formas de hacer conservación, así que no es un poco el espíritu. Bueno, es un poco esto. Les quería comentar rápidamente que tenemos un proyecto en Aves Argentinas de cargar todos los datos de las libretas de Tito Naroski, de otros ornitólogos. En principio, al Sistema Nacional de Datos Biológicos, que está impulsado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, y a futuro la idea es migrar todo eso, que son alrededor de 40.000 registros, a IBER, y también está bueno que a futuro también IBER va a migrar registros que suben gente de Argentina hacia esta base de datos del Ministerio. O sea, que tenemos un backup en un sistema nuestro argentino. O sea, eso está bueno también, ¿no? O sea, fusionar estas dos ideas y que haya una retroalimentación. Bueno, básicamente es un poco la idea de la proporción en bruto de datos. Es una estimación que hicieron en Cornell hacia dónde va un poco el análisis de estos datos. El 40% lo levantan para trabajos relacionados con ecología, el 30% en estadística y lo que se llama bioestadística, de comprender un poco y hacer análisis de las distribuciones de los animales, de las aves y aplicarlo, o sea, un enfoque más científico, ¿no? Me refiero. Después, la ciencia ciudadana es el 20% es un poco para promover, por ejemplo, conteos. En Estados Unidos se estira mucho eso, conteos en diferentes partes de Estados Unidos, dedican 24 horas o 48 horas a levantar datos y promover que la gente cargue. Y el 10% para otras utilidades. Pero más allá del punto que quiero que entiendan es cómo un dato estático, como es una observación, se dinamiza con todo esto. O sea, todo se puede aplicar en tantas cosas diferentes y toda la retroalimentación positiva que tiene tanto en ciencia como en ciencia ciudadana, eso quiero que quede claro. O sea, esto es un gráfico un poco frío, digo, pero quiero que grafique ese punto, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Claro. Sí, como para confirmarlo, vos estuviste el otro día cuando estuvo Mirta Carabajal, sí, de la Fundación sí, Ingadafken, y ella tiró de entrada 3 especies
que consideran que están complicadas, que era el playero Ceniciento, Sí. el Chorlito de Vincha, Fegornis, y obviamente el playero rojizo, la subespecie rufa, Sí. que es la que llega a nuestro país. La becasina ¿De casa? Y una de las cosas que comentaba era de la escasísima información que tiene de esas especies, ni que hablar del chorlo de vincha, del Fegornis en toda la cordillera. En Argentina sabemos poquísimo y lamentablemente muchos de los que hemos observado, Horacio publicó en un hornero hace muchos años una nidificación de ese bicho, pero después muchos tenemos datos, pero no están en ningún lado. No están en ningún lado esos datos, los tenemos. Vos tenés datos, Diego lo tengo, Roberto tiene y algunos de los que estamos acá, pero después esos datos no terminan en ningún lado. Nosotros vimos a los pluvianeros en la laguna de las Coloradas, yo se la comenté, ya no tienen ni idea que en las mesetas de Santa Cruz esos bichos están dando vuelta. Y así sucesivamente. Y del playero rojizo, muchos de los que estamos acá, de la subespecie de rufa, tenemos datos también, pero ellos no. Y esos datos, si estuvieran volcados en algún lado público, como podría ser, sería de extrema utilidad en las gestiones de conservación que ellos están trabajando. Pero bueno, eso para mí es la fruta del postre de este. Más allá de que juguemos a ver quién pone más bichos, eso es fantástico, ¿no? Fíjate, Carlos, cómo se articula Iber con una especie en peligro de extinción o migratoria. Imagínate que vos tenés gente cargando en toda América. Sí. Por ejemplo, el playero rojizo es una especie de rufa que es digamos, el emblema del despelote, el emblema del despelote. Entonces vos de golpe estás teniendo gente que carga datos y ves cómo el bicho no solo la ruta migratoria, sino podés poner una nueva AICA, de hecho. Claro. Tú vas viendo que es un hotspot, de repente en una parte que entra en Sudamérica, y dices, esto es un hotspot para este bicho, hay que conservar ahí. Ellos no lo saben. Porque, ¿cómo van a saberlo si ellos están trabajando ahí en Bahía Bustamante? No pueden estar en 16.000 kilómetros donde anda el bicho. Lo que nos obliga a esto es tener conducta que mucha gente tiene, que es al final del día registrar chorlito de vincha, por más apunado que estemos. O cuando llegás a un lugar que claro. ¿Entendés? Es registrar tal fecha, chorlito de vincha, más o menos tal localidad cercana. Es algo muy sencillo, pero que luego queda y sirve de esto, lo que estamos viendo. Si digo, década del 70, década del 80, la subespecie de rufa, 70.000 individuos, ellas los últimos datos estaban en los 17.000 y hoy ya creen que está en 14. O sea, la declinación es fenomenal del playero rojizo, hoy aún todavía, pero no tienen todos los datos de todos nosotros, de todos los que lo ven. Bueno, algo básico. ¿Ustedes se piensan que las guías como el Naroski surgen de nada de esas mapas? No. Surgen de muchas personas que fueron localidades puntuales. Entonces, estos son todos puntitos, localidades donde la gente ha subido. En este caso es un arañero. Entonces, básicamente se transforma en esto. En un libro que abrimos y decimos, ¿cómo saben estos tipos dónde vive tal pájaro? ¿Por qué mapean así de la nada? No es de la nada. Últimamente se está tratando de que los mapas de distribución sean fieles a las localidades puntuales. Entonces lo con mucha gente marcando registros en cada lugar. Entonces de aquí surge esto, ese mapa a la derecha. Ese que mostraste antes en el Anfleucro, si vos le haces el dibujito encima de todas las... Sí, hay que tener cuidado, porque cuando hay muchos huecos vacíos, uno puede tentarse a ocuparlos. Esto porque está plagado de registros. Bueno, si quieren ver, como decía Ale, algo más dinámico, es como este pollerito. Vean pasar la fecha. A partir de que el año transcurre, llega en julio, se reproduce, supongamos. Cambió la fecha. Y a medida que va llegando el invierno, se fue. Bueno, y un pájaro más conocido, la tijerita. Fíjense cómo cambia el continente año tras año. Y ahí en gris, mira, está tirando. ¿Cuál es esa? Golondrina tijerita. Los puntos naranjas son los datos. Vean, sigan los puntitos naranjas que son donde hay cargados datos. Miren. Y entra la aplicación para celulares. La aplicación para celulares, a ver, los nombres comunes están en inglés, con lo cual complica un poco
acá en Argentina todavía. No necesita tener conexión a internet todo el tiempo, uno la puede cargar y después se loguea automáticamente cuando uno conecta a algún de internet. Y depende de cada uno si la usa o no. Hay gente que la verdad prefiere anotar en el campo y después llegar a casa, se sienta en la computadora y mientras revisa las fotos anota. Digo, son herramientas que no son indispensables, que algunos las usan más, algunos las usan menos. Cris la usaba en los semáforos para anotar todo lo que veía, y eso no quiere decir que los datos son más en el momento, digo, pero no pierde validez un dato por ser puesto 3 días después, una semana después o 10 años después. Totalmente. Si quieren probarla, es gratis para Android, si quieren uno probarla, o sea, sí. ¿Y cómo, de dónde la bajas? Y bueno, poner Mirlog, no, Mirai, y te aparece. ¿Y te aparece? En el Android, sí, en la tienda de... Exactamente. Bueno, y hacemos. Bueno, no mucho más. Bueno, sí, falta la carga de la... Sí, bueno, es importante. Inclusive 4 o 5 especies. No, vamos por todas. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando en cuanto a la es dinámico. ideas troncales de Ibert, que es involucrar a nosotros mismos, a una conducta de hacer listas para un fin determinado. Repito, el hecho mismo de ver nuestras listas tan ordenadamente y con tan fácil forma de verlas ya es gratificante. Puedes hacer distintas vistas y explotar tus datos. Exactamente. De una forma... Te sacas jugo a los datos. Recreativo. La cantidad que ves es obligatoria. No, puedo poner X, como que la viste. Sí, claro. Ahora cargamos y vamos a ir jugando con las diferentes opciones de carga. De esta forma se mantiene, digamos, una base de datos online y se aporta a la ciencia de la conservación, ciencia básica, educación. Sí. Es recomendable poner números. Sí, yo recomendable. No escuché lo que dijo el Tamó. Que es recomendable poner el número. Cantidad. Bueno, si se animan y se quedan todos, vamos. Solo se quedan todos. Cargamos una megalista que hizo la gente de Costanera Sur el día 5 de octubre. Entonces, la página de inicio, acá está logueado Carlos Ferrari. ¿Creemos esa? Sí, acá. Ahora vamos a ver cómo lo cargamos a la lista de Carlos y después lo podemos compartir a la lista de todos ustedes. Entonces, tenemos estas 5 solapas. Inicio. Elegí el idioma también. Sí, se puede poner el idioma, traducir inglés o español. La parte de enviar las observaciones, que es en la que vamos a trabajar ahora, donde se cargan las listas. Explorar datos, que es donde están todas esas solapas que veíamos antes. Con mapitas. Con mapas de distribución, todas las localidades. Se le puede también cargar con el nombre en inglés o en... Sí, eso se puede hacer cuando uno se da de alta y configura en qué idioma quiere que le muestre las especies. Con esto solo. Y no es mejor el científico. Ahora no, igual la carga se puede hacer con científicos. Y esto es común y científicos juntos. Sí, y esto es donde administro mi información, las listas que hice, las especies que vi. Sí, que puso el password también. Y acá una solapa de ayuda donde acá el sistema dice que Ferrari vio 5 especies de ave. Y al día de hoy hasta ahí llegué. ¿Pero qué especie? Entonces, esta solapa de ayuda, bueno, nos da ayuda a preguntas frecuentes y acá se puede buscar un montón de información. Vamos a ir a la parte de... Ahí dice, por ejemplo, preferencias, y vos ahí cargas. Claro, en preferencias. Preferencias. Exacto. Si quiero que me parezca el nombre de las aves... Pone ambos. Nombre, sí. Preferencias. Ambos y el nombre común lo vamos a pasar a castellano, español de Argentina. Sí, no se tomó el tiempito. Cuando te logueas, si te logueas de Argentina, todo esto te aparece automáticamente. Sí, no tenés que configurar nada, te aparece todo bastante. Bueno, vamos con enviar mis observaciones. La primera parte es la más importante, que es identificar la localidad. Entonces, igual espera, anda mirando ahí que... La primera parte es ver las localidades. Podemos cargar sobre una localidad que ya hayamos cargado antes, porque se llama mis localidades, entonces ya el sistema te guarda las localidades que vos vas. La otra opción es buscarlo en el mapa, es una opción muy sencilla. La otra opción es utilizar coordenadas, es otra opción bastante sencilla para que utiliza GPS y sabe las coordenadas.
Y la otra es importar los datos de una hoja de cálculo, que era lo que decía Simón antes, que acá dice aprende cómo, porque requiere como preparar los datos de un... Por eso, pero hay que tomarse el dato de esos, hay que tomarse siempre esos datos preparados. Vamos a encontrar primero en un mapa a la Rex. Esto que muestra acá son los sitios de interés donde se están observando aves hoy en día, ¿no? Y estos son las localidades importantes personales de Carlos. Turista. De hecho, uno puede, permíteme, uno puede poner un punto acá, ¿no? Puedo poner un punto acá y ponerle el nombre. Y yo acá le puedo poner Reserva Vicente López si me confundí el nombre. Entonces, claro, la idea es que si alguien ya cargó datos en ese lugar, utilizo... Está bueno ser preciso y realmente poner el pin lo más ajustado posible. Y cuando ya has escrito un pin, usar ese. A no duplicar la entrada. Continuamos. Lo primero que nos pide son los datos de fecha y esfuerzo. Eso es. Fecha, 5. Lugar, con desplazamiento. Opciones con desplazamiento estacionario o incidental. O hay otros acá que se pueden elegir que son muchísimo más específicos. Vamos con desplazamiento. Hora de inicio. 8 era 8, ¿no? 8 y media. Si es 8 y cuarto no pasa nada. Digo, Sí, no importa. 8 y cuarto, 11, 11 y media. 8 y media. Distancia recorrida. Acá 0, yo pondría 14 kilómetros y después se puede corregir eso. Sí, 14, ¿no? Justo 14. Buen número. Acá lo puedes pasar kilómetros. ¿Número de personas cuánto fue? ¿Cuántas personas? 69 me parece. De la una de corrigieron de hecho. Y 600.000. ¿58? Bueno, comentarios, le podemos poner lo que sea. En este caso vamos a ponerle censo de primavera del flujo probable de aves costaneras. Si llega a haber algún error, nos va a decir, te olvidaste de poner AMPM, que es lo más fácil, lo obvio, o la fecha. Entonces arrancás con, no sé, correo, listo, anotás. Bueno. Ahí ¿Está bien? se fue. Ah, sí, y te lo ni bien cliqueas o pones enter, te va a la cajita. O sea, no haces nada más que poner tag. A mí es yo, por ejemplo, que cargo con otro estilo, que voy viendo la lista y voy acordándome, a ver, no la vi, cargo mirando la lista. La persona, eso requiere más memoria. La persona que por ahí las tiene anotadas en el orden en que la vio, es mucho más fácil con el buscador, porque vos ves Aninga, escribís, te manda. El entrenamiento creo que lo que se hizo, porque no todo el mundo conocía bien toda la taxonomía y todo lo demás, es una lista en orden alfabético de especies. Y después cuando se pasó con la... También, pero como hay distintas formas de que entrar a buscar, no sabés dónde buscar, perdés un montón de tiempo. Como hay distintas formas de anotarlas en el momento, lo normal es anotarlas a medida que uno las ve, si va anotando en el campo, o si anotaste en tu casa, lo normal es seguir el orden taxonómico del libro, de la guía. Pone un dicho que claro. Supuestamente no estaría. Ahora vamos. Entonces, acá podemos... Esto bien preguntado. Acá podemos... Pero llegamos al gorrión. ¿Y ahí cómo hacemos para poner la cantidad y cómo hacemos para poner una X? Al gorrión. Pones X y ya marca una lista. Puedes poner una tilde. Una X directamente. Cuando vos pones número, es abundancia y número. Cuando pones un carácter que no corresponde al número, lo va a tomar como una observación. Y acá ponemos W en vez de X, va a tomar como que se vio. Si pones 14, va a tomar como que se vio. Acá, momento. Ahí vamos por orden. Perdón, ¿esa lista es solo de las que típicamente están en Costanera? No, que viene y se viene. La que vos tenés salida. No, la lista que tenés disponible. Sí, de hecho la podemos ampliar. Esta lista está prearmada y estipulada para las aves que más o menos normal, pero dentro de ciertos parámetros se pueden ver en la reserva ecológica costanera. Pues no es que están las 1000. No están las 1000. ¿Podríamos ver las 1000? Si uno tilda mostrar especies raras, va a modificar la lista
y acá va a poner raro, cauquén colorado, lo va a mostrar en la lista y va a poner que es raro. Quizás son aves de Sudamérica. Ahí va a ampliar un poco el rango. Obviamente no nos va a poner la arpía, pero sí nos puso al cauquén colorado, digo, que podría ser un animal partidísimo, no sé qué. ¿Hay ñandú, costanera? No sé, pero el primero. No, lo ponen porque como la región, como está en el mapa de distribución, lo ponen para por distribución tendría que estar. Claro, si no tuviese la ciudad, el bicho podría estar. Debe haber estado. Mostrar subespecies, alguien lo había preguntado. Cambia y empieza a mostrar acá, a ver dónde acá. Esto que no sé, ¿por qué lo tenemos en inglés? Ah, no, porque las subespecies muchas veces no están traducidos los nombres al castellano, a la lista argentina. Entonces las subespecies o sí, sobre todo las subespecies, el nombre aparece en inglés. Por ejemplo, que como no leo ahí. Esto, no sé, es un narval. Ponele control más porque por ahí se puede aumentar y pueden ver todos. Windows más. Ah, sí. Inicio, control más. Ahí está. Entonces, con subespecies aparecen las subespecies cuyos nombres en inglés. Si tildamos las más probables, va a reducir la lista a las más probables. Bueno, esto lo destildamos, dejamos la opción que viene por defecto. Pero ponele que... Antes de seguir adelante. Bueno, la más probable es la típica. Sí, antes de seguir adelante, Francisco, esto porque hay ya algo con respecto a Costanera Sur. Él viene de las juntas, Catamarca, Sierra Gambato, ahí nunca estuvo nadie mirando. Va a haber una lista hecha en base a la distribución. Es probable que lo que figure, que los filtros todavía sean más que estén menos ajustados, digo. Pasa eso, pasaba que no me acuerdo, era de Santiago del Estero, había varios lugares donde no hay observadores, donde no se tienen como parámetros, y entonces es mucho más difícil ajustar que una especie rara para ese sitio. ¿No? Hay un montón de sitios, digo, donde no sabemos casi nada. No, la mayoría. Lo podemos ordenar alfabéticamente, si preferimos, si nos es más fácil, o taxonómico. O podemos acá agregar especie a la lista, que era lo que decía Silvio. Si vimos el arpía porque se le escapó a los del zoológico y la vimos y no sabemos que se le escapó al zoológico, agregamos exacto. No, pero por ejemplo en el parvero, ahí probablemente el esparvero no lo Ahí vos notaste, Esparvero común sí. Ahí sí, está el esparvero. Esto está hecho con... Bueno, la gata, por ejemplo, poniéndose. Sí, no, tiene que estar, no, cuando son raras, raras. Fíjate, por ejemplo, gaviotín negro. A ver. Cuando subimos el otro día la violita blanca, me dijo que era rara y me exigió una confirmación. Pero decía pica o viventer. Porque yo recibí un error, le excluí con la pica. Hoy en día, esa es la población de Venezuela y Colombia. Le puse la foto, no recibí una corrección. En general, cuando hay un error taxonómico, es inviable de todos modos, que tenga foto. Porque se refiere a otra especie. ¿Entendés? No, por eso. Es un error del sistema, no tuyo. Estaba puesta en la lista, pero igual... Es un error del sistema, no tuyo. Igual te pidió como una confirmación más. Por ahí si ponemos especies raras... Sí, capaz es Aliventer, ojo. Igual está todo bien, tenés fotos. Hay que validar el registro nada más. ¿Cuál es el que buscas? No, como que tiene, que decía... Ahí está, a ver. No está. No está. Ok, listo. Arriba. No, acá están los 4 externas que hay. Sí, y ahora vamos a ver que si vos no identificaste qué especie es, te deja poner que... Claro, pero suponete que vos viste uno que no es acá. Lo sumás, como lo vamos a hacer. Venís acá, agregar especie. Claro, por ejemplo, gaviotín negro. Ahí te va a aparecer. Bueno, por ahí que poner. Clidonia. Y esto es lo que Clidonia van a níger. crear los administradores. ¿Cómo se escribe? Clidonia, CHL. con Y.
Ahí está. Ahí aparece. Hay que saber ese detalle. Y entonces seleccionate el que quieras, ¿cuál es? El primero. Níger, ese. No, pero hay otro. Y ya está. Y te lo agregó taxonómicamente donde... Pero te va a pedir... Y me va a llegar un mail a mí diciendo que Ferrari vio negro y para... Eso está obligado para todo el mundo. Eso está obligado para Eso está todo. publicado. El sensor sos vos. Moderado. Ahora vamos por parte. Cargamos la lista. Sí, cargamos la lista. Cargamos la lista. Dale, vamos. Está bueno, pero está bueno. Peloteo. Bueno, vamos a, entonces no vamos a cargar la lista, vamos a hacer Un ejercicio. Hacemos, acá grande. Cambió un poco, está un poco cambiado el orden. Ahí está, acá grande. Acá grande. No tenemos cuánto se vio nosotros, no tenemos el número. Tranquilamente, a veces yo para algunos bichos raros, cuando cargo sí sé el número, yo no sé cuántos dorsales vi, pero sí sé que vi una pajonalidad correcta. Entonces, a veces cuando tengo el dato de número lo pongo, cuando no tengo, pongo. Ahí como tenés las rutas, podés poner el número mínimo y es útil eso. Si el acá grande lo vieron en más de una ruta, por ahí se pueden poner 4. ¿Entendés por qué? Yo no pondría, prefiero, a ver, si el número... El número mínimo es un número seguro siempre. ¿Sí? Y eso te garantiza que es un número mínimo. No está mal poner nunca un número mínimo. Porque la X es uno seguro. Sí. Bueno, entonces, por ahí se puede, como criterio necesario, que dice Simona, le puedo poner 4. Vamos a churrín. Índice de abundancia. Ah, está todo en orden. No, porque vamos a hacer por común. Son las 9. Anda, ¿cómo arriba de ese azul el portal? Sí, bueno. Y en una consulta, en una misma cargada, ¿se puede poner números y X? Sí, o... sí. Bueno, churrín. Y por ejemplo, si en esa fecha, días después te acordás de otras que se nos... Ahora vamos a ver cómo lo volvemos a hacer. Podés volver siempre a editar todo. Sí. Poné churrinche. Ponele, a ver cuántos vieron. Una ruta sola, creo. Tenemos una ruta de los cuerpos. Sí, puede. Dos. Desplegar. Bueno, vamos a los detalles. Añadir detalles. Añadir detalles. Acá podemos poner un texto, por ejemplo, estaba nidificando. Por ejemplo, estaba muerto. Por ejemplo, solo machos. Lo atrapamos, estábamos investigando y lo atrapamos con una red de nieblas. Toda esta información la podemos poner acá. Solo machos. Podemos poner también acá, si es macho, no, eso ahora viene con datos de sexo y reproducción y acá. Acá es donde podemos agregar fotos o videos. Para eso, las fotos tienen que estar subidas antes a internet, no podemos cargar la foto directamente como en Facebook. Tiene que estar ya subida. Hay dos opciones. O la subimos a una plataforma para fotos, como puede ser Flickr, ahí tenemos el churrinche, o la subimos a una página web cualquiera, inclusive Facebook, pero después hay que editarle porque lo que nos pide es un código HTML. Entonces, no, le pide un código HTML que es, por ejemplo, en Flickr se obtiene acá. Más formas para compartir, tomar el enlace, obtener el código HTML y es todo esto largo, ¿ves? Todo esto, que es toda una información larga, hay que venir, copiarla. Acá se puede seleccionar el tamaño en que lo queremos, grande, chico. Iber recomienda el tamaño mediano, para que no haga muy... aunque no la hace pesada, pero recomienda el tamaño mediano para que la imagen se vea bien. Copiamos ese código HTML y lo pegamos ahí. Y eso luego se va, cuando enviemos la lista, vamos a ver abajo el nombre. ¿Va en detalle o en agregar? En detalle. Y si lo querés sacar de Facebook. Y si lo queremos sacar de Facebook, de Facebook nos va a devolver esta URL que está acá y hay que editarle como varia información para que la abra una ventana aparte, para que la ponga en tamaño medio. Eso es más avanzado. Lo más fácil es cargarla en Flickr, por ejemplo. No. Y en el caso de un sonido. Y en el caso de un sonido, yo acá tenía
un video de una tijereta, también se puede hacer con videos. Venimos acá, insertar vínculo y te toma de vuelta el... Pero no podés cargar en nuestro archivo. No lo podemos cargar en nuestro archivo. Y los sonidos en Xenocanto creo que también te devuelve un HTML en algún lado para embeber. Esto es lo que se llama embeber. Entonces vas a buscar el código HTML embeber, lo copias. Y si querés cargar foto y sonido, hay que probar. Yo no probé, pero... Silvia, las plataformas de las redes sociales te devuelven siempre algún código HTML para compartir. Si vos esos datos, esos archivos de audio, de video o de lo que sea, lo tenés en otro sistema, puede ser una página web, vas a tener que completar vos los datos HTML. Y para poner los dos datos juntos, es como que tenés que escribir una pequeña página en HTML. Vos si querés ahí podés poner 5 audios juntos, pero tenés que escribir el código HTML compatible. No es difícil, pero hay que saber un poquito. Hay que saber un poquito más. Un poquitito, ¿entendés? Lo importante, a ver, es tener algún registro. Y esta, a ver, no es una plataforma social de compartir fotos o videos. Es la foto y el video y el sonido están puestos acá para que se puedan cargar como base para dudas o para recomendaciones. Si tengo la foto, tengo el video y tengo el sonido, probablemente no haga falta todas estas 3 informaciones. Es una calandria que ni siquiera se falta. No. Estamos en el registro hemos empezado con entonces flexibilizar. Vamos a hacer la lista. Más que nada para validar su registro. Si lo tiene que ver un administrador. Exactamente. Ahí está bueno. Sí. Lo que pasa es que si yo lo que no te entendí, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, subir la foto. Y ahora a continuación de eso quiero subir el sonido. ¿Qué hago? Dejo espacio. Pero Silvia, hay que preguntarse, ¿necesitas subir la foto y el sonido? Pero eso, perdón que sea así como... Es difícil. No, supongamos que sea una... Bueno, se puede aprender. No, se puede. Y si dejas escúchame, Silvia, si dejas un espacio te van a aparecer los 2 enlaces juntos. El sonido de un lado y el video pegado, ¿entendés? Por ahí la página se deforma un poco. Lo que te permite el sistema es escribir una página HTML adentro de tu lista. La verdad que es Francisco, Cachirla Andina de las Sierras de Ancasti, por ejemplo, sería un dato que sería bueno foto. Vamos a probar qué pasa si pegamos sonido de video. Buen ejemplo. Entonces, acá podemos poner, además de esto, podemos poner los comentarios que habíamos dicho, digo, si lo encontramos muerto, como comentarios extra que queramos hacer, que alimenten. Pero hay que ir aprendiendo. Y nos vamos a ir al gorrión que habíamos cargado a añadir. Vamos a añadir distintos tipos de detalles en distintos tipos de especies. Edad y sexo. Entonces nos permite avanzar un poco más. Si es un cuadro de doble entrada donde ponemos macho, hembra o desconocido, juvenil, inmaduro, adulto o desconocido. Vimos un gorrión macho, adulto. Entonces le ponemos 1 o X. No va a pasar nada si no coinciden estos números. Si acá yo puse 15, acá yo pongo la información de 4. Digo, esto es información extra. Claro. Cuando sea pertinente, digamos, cuando sea realmente importante. Exacto. Y acá podemos poner códigos de reproducción, nido con pollo, nido con huevo, lo que vos habías preguntado, comportamiento alterado, visitas probables y tenidos, un montón de información extra. Aves empetroladas, no petroladas, también, lo que pasa es que esto lo permite ejecutar automáticamente, lo otro es información escrita. Francisco, por ejemplo, yo no estaría cargando chingolos, hembra, macho, son residentes en Costanera, pero por ejemplo, justamente lo que está en la foto, el churrinche, es interesante saber que los primeros que llegan son los machos. Ahora lo sabemos, está escrito, pero hay especies que quizá no. Entonces, ahí sí es interesante que si uno salió y vio 4 churrinches y los 4 son machos, en el mes de agosto cargar ese dato. Tal cual, como siempre, cuanto más información cargamos, más información. Sobre todo los migratorios. Más información nos devuelve y lo que dice Carlos. Sobre todo los migratorios. Pero lo indispensable es la especie y la cantidad o claro, el eso es pero esto es información extra buenísimo, pero
Vamos a Sí, ya lo vamos. y vamos a poner. A veces ya lo cargamos, óptimo se viene. cargamos un ejemplar con foto, cargamos un ejemplar con video, foto y video, cargamos distintos tipos de información de sexo y edad y vamos a cargar algo para que vean. A ver, ponele acá, tordo amarillo, ponele 15. Para poder la fe con P. Ya nos pone raro. Esto es para que vean cómo también funcionan los filtros. Perdón, ¿esto es tarea eso? Sí, no, pero no estamos cargando, ya como lo vamos a cargar la lista y me parece que no se puede. No, ok. ¿Pero te lo deja cargar? Sí, pero como raro. Porque yo le puse mostrar a ver raras. Si yo le tildo a ver raras, me va a sacar el tordo amarillo de la lista. Claro. ¿Te quedó cargado pero no lo ves o te lo borra? Ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, estás ingresando a la lista completa de las aves que lograste identificar. Recuerden, no solo ver, podemos haberlo escuchado, pasan un montón de bichos, y ponemos acá. También puede ser que no, que vieron Que 50 no, y quieren cargar 20. Claro. Porque sí, digamos. Crespin, pongan no. ponemos 1, añadir detalles, oído. O seguramente acá en códigos de reproducción también diga solo oído. Sí. Sí, hay muchos que sí. No, Julio. Bueno, listo. Una vez que cargamos todas las especies, ponemos que sí, que estamos ingresando a la lista. Una excepción. Vi una golondrina, pero... Bueno, muy bien. Hay un golondrina CP. Bien. Para las especies que son para los géneros que son difíciles de identificar, las especies, picaflor, por ejemplo, dice hammer SP. Vi un picaflor, no pude ver cuál era, pasó muy rápido. Sí, está para las golondrinas, está para los calidos. ¿Cómo lo cargas? Dicen acá. ¿Qué? Entras en Picaflor SP. Aparece como un nombre más genérico. Hummingbird SP. Todo, nada más. No sé cuál. Y si no está, y decís sí, pero vi, qué sé yo. Tenés una opción donde aparecen más paseriformes para agregar, si querés. Claro. Y si yo lo vi, no determinados. Y no dice Nimbus SP. Bueno. Vi una ganancia, pero... Depende de dónde la veas, puede tener dudas. Pero son esas. La máscara de oxidar, ¿viste? No, eso está solo para las especies. La máquina para... Seguimos el picaflor, que no lo identificamos, ponemos que vimos 1 y en detalle le ponemos. Y era negrito más o menos, sí, pasó rápido y no lo vi. Y le pongo en los comentarios. No lo vi ligando de tal flor, entonces por ahí eso después ayuda a... Ahí tendría que poner que no, ¿no? En este caso. Ahora vamos a ver qué pasa. Todavía no enviamos eso, Pero ahí no tendrías que poner que no, si la lista está completa. No, esta... Bueno, ahora vamos a poner una Es prueba. digamos, Pongamos que fuimos a la Rex. Igual la borramos. Sí, esta después se la dejamos a Ferrari para que... ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Se va a quedar un mail. Ahora la borramos. Sí, ahora Vamos a conversar. aparece Kini ahora. Bencinera. Enviamos. Si anda internet, Va a salir un código de lista, es como la cédula, la patente, que identifica esa lista. Acá anda, por favor arregla los puntos más abajo, dice. ¿dónde está? Te salvaste, Ferrari. Te salvaste. Zafé. No, sería un bochorno, como tordo amarillo en Costanera. Miran las cosas raras. Bueno, a los otros te van a enviar a un oftalmólogo. Tranquilo. ¿Y si hay una especie que estaba pero es de otro país, que no tiene nada que ver que acá? Claro. Porque Bueno, alguna ahí vez... está. Vamos, cargamos. Dice, por favor, arreglar los puntos más abajo. Y me dice, 15 tordos amarillos. Esta ave es un poco común para esta fecha. Y localización, por favor, añadir comentarios y enseguida completar completo. ¿Qué puede pasar?
que evidentemente nos habíamos equivocado, no eran 15 tordos amarillos. Cuando puse 15 eran tordos músicos. Entonces ahí me voy a dar cuenta, no, claro, soy salame, venía rápido poniendo y no vi. ¿Qué puede pasar? Que sí hayamos visto los 15 Y hay que tordos justificarlo, amarillos. ¿no? Hay que justificarlo. Hay que justificarlo. El justificarlo, digo, si tengo la foto, le subo la foto, si no le pongo, mirá. Si tenés una grabación, Sí. Pero nadie puede confundir un tordo amarillo con un tordo músico. No, puede confundir en la lista, porque la buscar alfabética. Gracias, Julio. Miraste mal. Sí. Entonces, apretarse en la X. Si apretas, sí, le sacás la X y vas abajo y pones que los 15 eran tordos. Y pedí disculpas. No, porque acá todavía no pasó nada, todavía pero si evidentemente vimos los 15 tordos amarillos, le ponemos. Sí, evidentemente vi 15 tordos amarillos, los vi en tal fecha, en tal lugar, en tal localidad, me escriben este mail, pero sí los vi, porque eso puede pasar, claramente. ¿Y entonces dónde lo...? En los comentarios, de hecho es lo que pone, ¿no? Pone entonces... ¿Agregas alguna descripción? No. Sí. Por ahí estoy haciendo un demo, porque por ahí queda un registro. No, después eliminamos la lista y no pasa nada. Ahora te preocupes, esto le llega un mail a no, Kini está con una cosa acá que se le prende una luz roja y se levanta de la cama porque le llega a mí ya me llegaron 3 mails, no, Capo, estás en cualquiera, y en cualquiera era que yo así, habían mandado cualquiera y me equivoqué del nombre común. Que si te equivocas al tipear. Sí, no, cuando vas pasando la lista a veces te equivocás, venís tordo, 15 músicos, 15 renegridos, 15 puntos cortos, y mandaste amarillo. Lo saturamos. Sí, entonces, bueno, vamos a poner que no lo vimos, lo borramos. Listo. Bueno, lo que comenté, Francisco, de la golondrina doméstica salió esto. Claro, y vos tuviste que poner. Justifiqué, bla, 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 bla. No me acuerdo si pusimos una foto, pero lo justificamos. Y después Ini me explicó de que lo que ocurría es que el filtro arrancaba el 1 de septiembre. Dice, evidentemente lo voy a correr, no sé si lo puso al 1 de agosto. Lo que va a pasar es que a veces puede ser que pongamos, no sé, vimos la pajonalera Pico Curva en Costanera Sur. Sí. Si ponemos 1 no nos dice nada, si ponemos 150 nos va a salir el filtro. El filtro también funciona así, funciona por cantidad o por... ¿Cualitativo o cuantitativamente? Exactamente, por época varía, exacto. Algo que veo que, digamos, que lo que dijeron ustedes al comienzo, que es participativo, porque si vos empezás y dices, no pusieron esto, no me sirve, me pone mal, no me dejan meter esto. Bueno, pero entonces porque hay que completar y contribuir. Si Carlos se hubiese con la golondrina, hubiese puesto, mirá, no me sirve. O no me sirve o pone, no, entonces era que yo estaba equivocado, que las que vi en septiembre, que las que vi en esas fechas, eran estos míos. Es porque estaba equivocado. Y no, puso y estaba bien y había que cambiar el fin. Bueno, enviamos y acá nos muestra el código. Y acá llegó, claro, esa es la lista, entonces me dice la localidad, toda la información de fecha y de curso que vemos cargar. Ese código que está arriba está bueno anotarlo, si no tiene lista en papel, anotarlo en la lista en papel. Claro, tu libreta y lo puede guardar. Sí. Fantástico. La lista está acá están las 12 especies que finalmente cargamos, porque cuando completó yo borré un par, cuando no cargó se viene a internet. Cuando hay un video y una imagen las carga seguido. Después esa especie más un otro taxón. Claro, porque le habíamos puesto... Es el que ya estamos seguros. Exacto, con los míos es 2 especies seguras y un como otro taxón. Era el picaflor, ¿no? El picaflor SP. Acá siempre estamos a tiempo de rever cosas. Si yo veo que el Hummingbird este decido no ponerlo porque no estaba seguro, prefiero ponerlo cuando esté seguro, qué sé yo, o me equivoqué, o le puse tijereta, era tijerilla, no sé qué, elimino, seguro así, y listo, y quedan 2 especies. Yo todavía puedo seguir modificando información. Estás ingresando a la lista completa. Si modificas respuesta, nos va a devolver a la lista anterior para que sigamos agregando cosas. En un momento decía compartir. Bueno, ahí vamos. La podemos imprimir, la podemos descargar en Excel, se la podemos mandar a
un amigo por mail para decir, mira todo lo que vi, la podemos eliminar, me arrepentí, dije no, esta lista no la subo porque me faltan bichos que tengo que hablar con Alex porque él vio más y después tengo que comprobar y compartir con otros en tu grupo. El sistema permite que se armen grupos entre personas, entonces el Corex tranquilamente podría tener un grupo armado entre todos los perfiles, uno la carga, la comparte con otros en el grupo y ya está.